Hablar un poco de probabilidad, que es uno de los temas más frecuentes en estadística, que es una de las ramas de las matemáticas y muy frecuente también en el examen. Básicamente una probabilidad es el cálculo de una posibilidad, qué tan posible es la ocurrencia de un evento, teniendo en cuenta que esos eventos, ¿sí? O que esos experimentos tienen que ver con el azar, ¿sí? O sea, son aleatorios. ¿Qué tipo de experimentos son aleatorios? Por ejemplo, cuando voy a sacar una balota de una bolsa, las loterías, cuando tiro una moneda y quiero saber si es cara o sello, en diferentes lanzamientos, el lanzamiento de los dados, a ver qué número va a caer, si va a caer en par, si va a caer mayor que 2, mayor que 3. Y también tenemos probabilidades en sucesos de la vida real, como la probabilidad de si va a llover o no, si va a hacer sol. Y en otros casos, como por ejemplo las cartas, ¿sí? Entonces, empecemos con la parte de la anotación. Si yo quiero calcular la probabilidad de que una balota sea blanca, puedo escribir P y entre paréntesis coloco el suceso que yo estoy esperando que ocurra. ¿Cómo se calcula una probabilidad? La probabilidad siempre se va a calcular como el número de casos favorables dividido entre el total de posibilidades. Acá es muy importante entonces tener en cuenta que una probabilidad siempre se va a calcular como una ¿qué? Como una división. A esto también se le llama un cociente o una razón. Estas tres palabras son sinónimos en este caso. La probabilidad es la razón, ¿sí? Es decir, el cociente, la división entre los casos favorables, es decir, lo que yo estoy esperando que ocurra sobre el total de posibilidades. El número de arriba siempre es menor o igual al de abajo. El total de posibilidades siempre es más grande que el número de casos favorables, o por lo menos igual. Muy bien, entonces en este caso tenemos probabilidad de que la balota sea blanca, se puede escribir de esta manera o de esta, ¿cierto? Con la inicial del color. Si asumimos que hay 6 balotas, ¿sí? Vamos a asumir que en una bolsa hay 6 balotas, hay una blanca, hay 3 negras, ahí ya tenemos 4 balotas, y hay 2 rojas. Entonces vamos a hacer el experimento de sacar una de las balotas, obviamente sin mirar, es un experimento aleatorio, y vamos a ver de qué color es la balota que sale. ¿Cuál es la probabilidad de que la balota sea blanca? Solamente hay una, entonces casos favorables, uno nada más, solo hay una balota blanca. ¿De cuántos? Del total de posibilidades. En total hay 2, 4, 6 balotas. Por eso la probabilidad en este caso es 1 sobre 6. Con respecto a la representación, la probabilidad se puede representar como una fracción, como lo tenemos acá, o también nos pueden pedir en el examen que lo expresemos como un número decimal, aproximando. En este caso hacemos la división, 1 sobre 6 da 0,16 con 6 periódico. Y también podríamos representarlo como un porcentaje. En este caso simplemente es correr la coma a la derecha, 2 espacios, y como este 6 es periódico, entonces nos queda 16,6%. Quiere decir, la representación de las probabilidades se puede hacer mediante fracción, decimal o mediante porcentaje. ¿Sí? Muy bien. Siguiendo con el experimento de las balotas, podríamos decir además que en probabilidad, la probabilidad nos puede servir para sacar conclusiones, ¿cierto? Para tomar buenas decisiones. Por eso hay que estudiarla. En este caso podemos decir que una probabilidad del 16,6% y en general una probabilidad por debajo del 50%, podríamos decir que es poco probable, ¿sí? Muy bien. Ahora, en el caso de una moneda, pues una moneda solamente tiene 2 caras. Esta es la representación o la notación. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una cara? La probabilidad de que salga cara es un caso favorable, quiero que salga ¿qué? Cara de 2 posibles. Cara y sello, ¿cierto? Entonces la probabilidad en las monedas siempre será, si es un solo lanzamiento, 1 de 2, siempre será la mitad, 0,5 en decimal, y en porcentaje sería el 50, ¿qué? 50%. Ahí no podríamos decir si es más probable que caiga cara o sello. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si ha habido experimentos previos,
¿sí? Digamos la moneda se lanzó 100 veces o 200 veces o 1000 veces y estaba cayendo más cara o estaba cayendo más sello, entonces ya esos experimentos previos me pueden servir a mí para tomar una mejor decisión. Ahí ya la probabilidad del lanzamiento de la moneda no es siempre el 50%, porque puede ser que esa moneda en especial tenga un sesgo hacia caer más en cara o caer más en sello, ¿sí? Pero dependerá siempre del ejercicio que nos pongan. Por último, en un dado, sabemos que los dados normales tienen 6 caras numeradas del 1 al 6 y queremos calcular la probabilidad de lanzar el dado, uno solo, y sacar un número mayor que ¿quién? Mayor que 3. Eso también se puede escribir o se puede entender como la probabilidad de sacar 4, 5 o 6. En este caso 4, 5 o 6 son 3 posibilidades. No coloco el 3 porque estoy pidiendo números mayores que 3. Entonces probabilidad de sacar un número mayor que 3. 3 casos favorables, mírenlo acá, sobre un total de 6 posibilidades, 6 caras del dado. 3 es la mitad de 6, por eso simplificamos, nos queda un medio. Es decir, la probabilidad de sacar un número mayor que 3 es 0,5, el 50%. Y si quiero calcular la probabilidad sobrante, siempre resto del 100%, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, en el de las balotas en la bolsa. Si me preguntaran cuál es la probabilidad de que la balota no sea blanca, ¿sí? Si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que la balota no sea blanca, entonces, ¿cuántas no son blancas? 5, ya no sería 1, sino que serían 5, perdón. Ya no sería 1, sino que serían 5. Y en este caso ya no sería 0,16, sino 0,83 periódico. Y acá 83.3%, ¿cierto? Siempre la probabilidad de ocurrencia de un evento sumada con la probabilidad de que no ocurra, ¿sí?, va a sumar el 100%. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y se puede calcular con una resta. Bien, ese era un resumen del concepto de probabilidad, la notación y cómo se puede representar las 3 representaciones. Muchas gracias.